No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En la actualidad, estamos siendo testigos de una alarmante tendencia. Personas que se burlan de Dios públicamente, sin ningún remordimiento. Desde celebridades hasta personas comunes, la falta de respeto hacia lo divino está en aumento. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre esta cuestión? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta actitud desafiante? ¿Existe algún peligro real asociado con este comportamiento? En este video, nos sumergiremos en las profundidades de las enseñanzas bíblicas para explorar las repercusiones de la burla hacia Dios. Descubriremos cómo esta actitud puede afectar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Prepárense para una reflexión profunda y esclarecedora sobre un tema de vital importancia en nuestros tiempos. Antes de continuar, apóyanos dándole me gusta a este video y suscríbete al canal si no lo has hecho. Y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Empezamos. Desde tiempos antiguos hasta el presente, la historia humana ha estado marcada por la presencia de personas que han desafiado y se han mofado de Dios. A lo largo de los siglos, muchos de aquellos que optaron por esta actitud encontraron un desenlace lamentable y triste en sus vidas. Sin embargo, lo que estamos presenciando en nuestra era actual es algo sin precedentes, una creciente oleada de individuos que se burlan de lo divino y lo sagrado. Este fenómeno, que parece estar en constante aumento, refleja un cambio significativo en los valores y creencias de nuestra sociedad contemporánea. Es crucial reflexionar sobre esta tendencia preocupante y explorar las profundas implicaciones que tiene para nuestra cultura, para nuestras comunidades y, sobre todo, para cada uno de nosotros a nivel personal. Ahora bien, definir el concepto bíblico de burlarse de Dios implica entenderlo desde varias perspectivas. En primer lugar, la Biblia nos enseña que burlarse de Dios implica un acto de rebeldía y desafío contra su autoridad y soberanía. Esto puede manifestarse en palabras, acciones o actitudes que menosprecian su existencia, su poder o su voluntad. En el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos de personas y naciones que se burlaron de Dios, como en el caso del faraón de Egipto durante la liberación de Israel, o los escarnecedores que ridiculizaron al profeta Eliseo. Estos actos de burla fueron severamente reprendidos por Dios y tuvieron consecuencias severas. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte sobre el peligro de menospreciar las palabras y enseñanzas de Dios, así como el desafío a su autoridad divina. Se nos insta a no burlarnos de lo que es sagrado y a no caer en la incredulidad o la desobediencia hacia Dios. Ahora veamos cómo las personas se burlan en la actualidad de Dios. Número 1. Burlándose de la Biblia. Lamentablemente, existen casos en los que personas despliegan la Biblia de maneras irrespetuosas y sacrílegas. Estas acciones incluyen usarla para fumar, pisotearla, rasgar sus páginas e incluso quemarla, como una forma de expresar su desprecio hacia lo sagrado y su rechazo a las creencias de la Biblia como la palabra de Dios. Estos actos de profanación de la Biblia son considerados una forma de burla ante Dios y un símbolo de la falta de respeto hacia las creencias de los demás. Provocan indignación y tristeza en muchas personas que valoran la Biblia como un libro sagrado y significativo en su vida espiritual. Por ejemplo, un profesor ecuatoriano quemó una Biblia en las escaleras de una universidad, mientras algunos estudiantes observaban el acto. Durante su explicación del por qué hacía aquello, el hombre intentaba desprestigiar el contenido de las Escrituras. Según sus declaraciones, la considera falsa y para nada sagrada. También comenta que el nacimiento de Jesucristo no es verídico. También se ha podido ver a grupos como el LGTB quemando Biblias y arrancándolas con sus dientes, expresando su desprecio y desafío al autor de este sagrado libro. Ahora bien, el menospreciar las sagradas Escrituras puede entenderse como un acto de desprecio hacia Dios mismo, ya que la palabra es vista como una manifestación de su voluntad y su enseñanza para la humanidad. Cuando una persona rechaza o menosprecia la palabra de Dios, es como si estuviera diciendo que las enseñanzas divinas no tienen valor ni importancia para ella.
Este desprecio puede tener serias implicaciones espirituales y morales, ya que refleja una actitud de rebeldía y desobediencia hacia Dios. Al ignorar o rechazar las enseñanzas divinas, una persona puede alejarse de la voluntad de Dios y perderse de la guía y el amor que Él ofrece a través de su palabra. Además, el desprecio hacia la palabra de Dios puede llevar a un alejamiento de los valores morales y éticos que promueve, lo que puede conducir a comportamientos destructivos y dañinos, tanto para la persona como para la sociedad en general. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Señor miraba hacia un día venidero, cuando los que ahora rechazaban sus palabras comparecerán ante el juicio de Dios. En aquel tiempo, las palabras o enseñanzas del Señor Jesús serán suficientes para condenarles. Número 2. Burla al sacrificio de Cristo. Se han observado carteles y espectáculos en los carnavales de Brasil que se burlan de Jesús al crucificar a una mujer o a un homosexual. El caso en el que la famosa cantante Madonna se personificó como Cristo y ella, junto con sus 12 discípulos, se burlaron de la última cena, ha causado una de las burlas más polémicas de los últimos tiempos. Durante la gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, se irrespetó lo más sagrado al hacer una representación burlona de Cristo crucificado en la cruz, quien dio su vida por nuestros pecados. Este acto blasfemo también fue una falta de respeto hacia María. El resultado de esta provocativa actuación en Canarias fue la representación de un drag crucificado, con corona de espinas y herida en el costado. En un evento organizado por la comunidad LGTB de Estados Unidos, se llevó a cabo el concurso Hunky Jesús, en el que participaron homosexuales, transgéneros, drag queens y travestis imitando a Jesucristo de manera burlesca. Cada año, en el Domingo de Resurrección, se lleva a cabo el evento conocido como Hunky Jesús. Según esta comunidad, esta fiesta tiene como objetivo celebrar esta fecha de la manera más gay posible. Durante el evento, los participantes aparecen uno a uno, luciendo cabellos largos, coronas de espinas, cruces gigantes y realizando bailes en poses obscenas, lo cual genera controversia en la ciudad de San Francisco. El Golden Gate Park es el lugar donde se lleva a cabo este concurso, y estas acciones han provocado protestas por parte de la población cristiana que vive cerca del lugar. Vamos a leer lo que está escrito en la Epístola de los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que menosprecia la sangre de Cristo y lo toma como inmunda y pisotea, será severamente juzgado en el juicio final. Ahora bien, ¿dónde radica este pecado? Y la respuesta es, en negarse a ver lo sagrado de las cosas sagradas. Por lo tanto, el sacrilegio es el acto más horrible, tal cual como lo cita el autor de Hebreos. El pecado es un insulto al Espíritu Santo, que nos habla internamente a nuestros corazones y conciencia para decirnos lo que está bien y lo que está mal, tratando de hacernos parar cuando estamos en el camino del pecado, y advirtiéndonos cuando corremos peligro. El no prestar atención a esas voces es insultar al Espíritu Santo y entristecer el corazón de Dios. En todo este pasaje hay algo que resalta. El pecado no es desobediencia a una ley impersonal, es echar a perder una relación personal y herir el corazón de Dios, que es un Padre. Los burladores, a pesar de su ceguera espiritual, no serán ignorados y serán castigados por un Dios vivo. Experimentar el castigo al enfrentarse al Dios vivo es una experiencia terrible para aquellos que se burlan. Si bien Dios es amoroso, también es poderoso y justo para hacer cumplir sus advertencias.
Aunque su naturaleza es amorosa, también es necesario saber que es fuego consumidor y en su determinado momento aquellas burlas no serán pasadas por alto. Número 3. Glorifican al diablo o al ego en lugar de Dios. Varios cantantes famosos dedican sus premios a Satanás porque creen que les ha ayudado. El cantante Usher expresó su agradecimiento al diablo por este premio, mientras que otra cantante afirmó que todo el mundo agradece a Jesús, pero a ella no le ha ayudado en nada, por lo que este premio es mérito suyo. Estimados oyentes, es lamentable presenciar situaciones realmente perturbadoras. La cantante Lady Gaga ha lanzado una canción en honor a Judas Iscariote, mientras que otros abiertamente utilizan símbolos satánicos y se declaran adoradores del diablo, lo cual es una falta de respeto, ya que adoran a la criatura en lugar del Creador. Por otro lado, el ego humano nos ha llevado a vivir en un mundo donde nos consideramos autosuficientes y muchas personas creen que Dios no tiene lugar en sus vidas. Para ellos, todo lo que tienen y poseen es resultado de su propio esfuerzo. Se aman a sí mismos y a su dinero. Leamos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta es una de las descripciones más aterradoras que se predijo con tanta exactitud en el Nuevo Testamento sobre cómo sería un mundo sin piedad, con las horribles características de la impiedad mostradas de manera macabra. Esto sería para estos últimos tiempos. No es ninguna casualidad que la primera de esta característica sea una vida centrada en el yo. El adjetivo que se usa es philautos, que quiere decir amador de uno mismo. El amor del yo es el pecado básico del que fluyen todos los demás. En el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida, las relaciones divinas y humanas se destruyen y se hacen imposibles la obediencia a Dios y la solidaridad con las personas. La esencia del cristianismo no es la entronización, sino la rendición del yo. En la actualidad, prevalece el amor propio en la sociedad, lo cual ha llevado a que las personas sean blasfemas, orgullosas, amantes del dinero, autosuficientes, rebeldes y desleales, sin respeto por lo sagrado. Ven lo sagrado como algo primitivo y obsoleto que no aporta nada. La enseñanza de Satanás, escrita en las líneas de su Biblia, es: no se preocupen que todas las personas me sigan. Más bien, hagan que ellos se amen tanto que no haya nada más importante en esta tierra que ellos mismos. Desarrollen un ego tan alto de esa manera, serán míos. Número 4. Burla a la venida de Cristo. Jesús afirmó que regresaría a este mundo y a lo largo de los siglos, los cristianos han predicado la segunda venida de Jesús. Aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, el Señor tiene paciencia para la salvación de las personas. Durante esta demora, han surgido burladores no solo en el ámbito secular, sino también entre los falsos profetas y pastores que niegan el regreso de Cristo. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El testimonio unido de profetas y apóstoles era que vendrían burladores sarcásticos en los últimos días, siguiendo sus propias concupiscencias. Los cristianos deberían recordar esto. No deberían sentirse agobiados por las arrogantes y blasfemas negaciones de esos hombres. En vez de ello, deberían ver en ellas una indicación clara de que el fin de la edad se está aproximando. Estos burladores siguen sus propias pasiones. Habiendo rechazado el conocimiento de Dios, dan sin temor satisfacción a sus apetitos, abogan la permisividad con un total menosprecio del inminente juicio. Su principal escarnio tiene que ver con la venida de Cristo. Su actitud es: ¿dónde está la promesa de su venida?
con lo que se significa: ¿dónde está el cumplimiento de la promesa? Estos burladores no eran ateos, sino profesados cristianos, pero su carnalidad y escepticismo les conducía a negar y a dudar. Hoy en día hay algo semejante en el evolucionista teísta. Este reclama creer en Dios, pero niega como literal el relato en Génesis acerca de la creación. Él afirma que Dios todo lo hizo, en forma caótica, y luego por el proceso de la evolución orgánica, todas las cosas han llegado, a través de millones de años, a su estado presente. En la actualidad, existen personas que se autodenominan ateos prácticos, ya que dicen creer en Dios, pero llevan una vida como si Él no existiera. Por último, pseudos cristianos que se burlan de Dios. En la actualidad, estamos presenciando un tiempo de apostasía dentro del cristianismo, donde incluso líderes prominentes han adoptado actitudes que podrían interpretarse como burlas hacia Dios. Por ejemplo, el Papa Francisco generó controversia al expresar que la muerte de Jesús fue un fracaso. Cuando líderes de la prominencia del Papa hacen comentarios de este tipo, es comprensible que surjan preocupaciones sobre cómo pueden actuar sus seguidores. Además, cada vez más vemos a figuras cristianas famosas que han convertido su fe en un negocio lucrativo, utilizando el nombre de Jesús para enriquecerse. Algunos se burlan de la figura de Jesús mediante escenas irreverentes en sus cultos, mientras que otros difunden doctrinas falsas y herejías. Muchos cristianos están adoptando prácticas mundanas, y algunas iglesias han caído en la apostasía, abandonando los principios y valores fundamentales de la fe para complacer a la sociedad secular. Este fenómeno es preocupante, ya que deshonra a Dios y distorsiona el verdadero mensaje del Evangelio. Es importante que los creyentes permanezcan vigilantes y se apeguen a las enseñanzas auténticas de Cristo, resistiendo las influencias negativas que puedan surgir tanto dentro como fuera de la iglesia. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estos falsos maestros son codiciosos, tanto en el ámbito sexual como en el financiero. Han escogido el ministerio como profesión lucrativa. Su gran objetivo es conseguir muchos seguidores y con ello aumentar sus ingresos. Hacen mercadería de la gente con palabras fingidas. Darby dijo: "El diablo nunca es más satánico que cuando lleva una Biblia". Y así estos hombres, con una Biblia en la mano, se hacen pasar por ministros de justicia, hacen cantar himnos evangélicos bien conocidos y emplean expresiones escriturarias. Pero todo esto es un camuflaje para enseñanzas heréticas y una moralidad corrompida. Ahora bien, en todo el mundo, diariamente, hay personas que se mofan de Dios. Muchos se empeñan en blasfemar, ridiculizar y desafiar a su Creador. La cantidad de burlas es lamentable y su audacia a menudo resulta impresionante. Dios es testigo de todo esto y seguramente podría tomar medidas al respecto. ¿Por qué permite que esto siga ocurriendo? Leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha prometido poner fin a la historia de los hombres impíos con un juicio. Si parece haber retardo, no se debe a que Dios sea infiel a su promesa. Se debe a su paciencia. No quiere que nadie perezca. Su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. Extiende a propósito el tiempo de la gracia para que los hombres tengan en todas partes la oportunidad de ser salvos. La venganza de Dios llegará en el momento de la tribulación y la gran tribulación, cuando su ira se desate sobre el mundo impenitente. Ejemplos como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fueron reducidas a cenizas,
nos muestran el castigo que vendrá sobre esta generación. En Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 15 al 17, podemos leer sobre este juicio que se avecina. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? No es sorprendente que todas las clases de la sociedad se viesen sobrecogidas por el pánico. Reconociendo que Dios estaba derramando su ira sobre ellos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Tal cierto como Dios existe, esta generación, si no se arrepiente, recibirá el juicio de Dios y la condenación eterna. Queridos oyentes, en este video hemos reflexionado sobre la importancia de vivir con temor y respeto hacia Dios. Si en algún momento nos hemos burlado de Él, es momento de reflexionar y arrepentirnos. Recordemos que, si bien Dios es amor, también es justo y juzga cada una de nuestras acciones. Tomemos conciencia de la importancia de vivir una vida en línea con sus enseñanzas, mostrando respeto y reverencia hacia lo divino. Así llegamos al final de este video. Les agradezco por su tiempo y atención. Recuerden vivir con temor y respeto hacia Dios. Y si en algún momento se han burlado de Él, es momento de arrepentirse. Sigamos reflexionando juntos sobre temas importantes para nuestra vida espiritual. Hasta pronto y que tengan un buen día. Que Dios les bendiga.